No es que estemos reemplazando trabajo que humanos estaban haciendo. Nosotros estamos haciendo el trabajo que ellos no podían hacer. Hoy mi invitado es Michael McVicar, cofundador y CTO de Enter, la startup de inteligencia artificial que Sequoia Capital acaba de valorar en $350 millones, la inversión más grande en una empresa de inteligencia artificial en Latinoamérica. Michael cofundó Wildlife Studios, la startup de videojuegos brasileña que llegó a valer $4.000 millones con más de 3.000 millones de descargas de sus juegos en todo el mundo. Después de 12 años como CTO, dejó todo para empezar de cero. En menos de 2 años, Enter pasó de 0 a $10 millones en facturación, vendiendo IA a clientes como Nubank, Mercado Libre, Santander y Airbnb. Hoy hablamos de cómo construir soluciones de inteligencia artificial para los corporativos más grandes de Latinoamérica. El crecimiento de Enter ha sido una locura. Son números no antes vistos en negocios B2B en Latinoamérica, esa velocidad de crecimiento. Lo que nosotros hacemos es aplicar IA a problemas que realmente importan con responsabilidad, explicabilidad y de forma auditable. Brasil gasta más o menos 2% del PIB para mantener su sistema judicial. Se habla de copilots y luego se habla de agentes, que son sistemas que hacen el trabajo por ti. Me imagino que en legal esa diferencia no es menor. No es un asistente que está en la oreja del abogado diciéndole cosas. Realmente es como si hubieran otros miembros en el equipo haciendo cosas. En un inicio Sequoia no invierte en Enter. ¿Qué le hace cambiar de opinión a Sequoia? Y entendieron de que el problema en Brasil es gigantesco. Parece que el mercado no tiene plan B. ¿Dónde ves hoy ese mismo tipo de oportunidades? Empresas que hoy tienen un software que son gigantescas van a empezar a ver que tienen una empresa de 50 ingenieros o 20 ingenieros compitiendo con ellos. Todo lo que tiene que ver con AI aplicada es gigantesco y es una ventana que está ahora para ser aprovechada. Empecemos con un poco de tu historia y algo que me contaste. Creciste y estudiaste en Chile y luego te vas a hacer una maestría a Francia. Uh-huh. Y me contaste que cuando llegas allá tienes una realización, que Latinoamérica no solo estaba atrasada, no en comparación a Francia, sino que no íbamos en la dirección correcta o que no se iba a cerrar esa brecha. ¿Qué viste que te hizo pensar eso? Fue bastante desesperador. Yo llegué allá a una universidad que es conocida por ciencias duras, principalmente física y matemática, y el lugar donde nos llevaron para enseñarnos francés se preocupó de hacernos una especie de tour en la industria. Entonces nos llevaron a conocer tecnología nuclear francesa, tecnología de reciclaje de combustible, una planta nuclear, un territorio en donde ellos hacen stocking de combustible ya utilizado. Tomaban combustible de Alemania, de Estados Unidos, de otros países. Después nos llevaron a una planta de construcción de submarinos. Coincidía que en ese momento se estaban construyendo los submarinos de clase Scorpene que Chile estaba comprando. Y luego en el largo del tiempo fui dándome cuenta que ellos no paran ahí. Estamos hablando de un país que no solo tiene esa industria, pero también construye automóviles, también construye aviones y tiene una industria de defensa bastante grande. Construyen de los tanques más modernos del mundo, también son hechos ahí. Entonces, la desesperación es cuando tú ves el tamaño de la brecha en que la pieza de tecnología más sofisticada que estamos haciendo es simplemente ridícula versus donde ellos están. Y que para llegar allá parece que necesitaríamos 50 años de formar doctorados y maestrados y una política pública que enderece todos los incentivos para llegar ahí, ¿sabes? Parece que en Latinoamérica estamos siempre tentando el paliativo o los programas que van a crear microemprendimientos, que van a hacer que haya un poco más de trabajo, pero esa visión de largo plazo que te permite llegar a posicionarte como un país que tiene acceso a construir tecnología nuclear, submarinos, aviones, motores, es otra historia, es algo mucho más complicado. Y ese fue mi desespero en sentir que por el hecho de nosotros no tener esa industria, al mismo tiempo nuestro techo, ¿no? Nuestra barrera, nosotros nos ponemos una barrera mental sobre qué es lo que podemos hacer. ¿Por qué las universidades, qué es lo que las personas creen que pueden hacer cuando están en la universidad? Y está todo interconectado, todo relacionado. La falta de algo hace que el techo sea más bajo también.
Me, me encanta eso que cuentas. Una anécdota que yo siempre cuento es que cuando yo estaba en la universidad nos invita a cenar y a mí y unos amigos, uno de los pocos emprendedores de tecnología de Perú, y nos pregunta en la cena a todos cuáles son sus sueños. Y la gente empieza a dar sus sueños y todos eran sueños muy locales. No, yo quiero ser el mejor constructor civil de Lima, el mejor arquitecto de Arequipa. Y él nos termina y nos dice, la verdad es que sus sueños son bien cagones. No, imagínense, si ustedes yendo a las mejores universidades del país sueñan a ese nivel, ¿cómo sueña el resto de jóvenes que no tiene ese nivel de oportunidades? ¿No? Eso es algo que siempre se me queda en la cabeza. En ese contexto, hablas de que pues, no, es difícil tener una referencia de qué es posible, no hay referentes. Y pues luego pasa que cualquier idea grande suena o loca o irrealista o extravagante. A ti, ¿quién? O sea, hoy claramente tuviste ideas grandes que las hiciste realidad, ¿no? En tu carrera. ¿A ti quién te mostró que era posible o tuviste que hacerlo por tu cuenta? Ajá. Mira, yo creo que fue principalmente dos puntos. El primero, haber estado en Silicon Valley. Tuve la oportunidad de trabajar con una persona que pasó por tu podcast, Francisco Larraín. Él fue uno de mis primeros jefes en una empresa de tecnología y él fue debido a empresa de él que yo terminé allá. ¿Okay? Creo que yo ya alguna vez le dije a él que yo me sentí rescatado por ese hecho, yo haber llegado allá. No fue algo que yo hice intencionalmente. Yo no sabía cuál iba a ser el efecto de eso, pero incluso después de haber pasado por toda esa experiencia en Francia, todavía había algo sobre cómo se innova que yo todavía no entendía. Francisco, él tiene una particularidad, que es que la forma en que él habla sobre tecnología genera mucha aproximación. Él banaliza mucho tal vez el glamour o banaliza cosas que son muy grandes. Por ejemplo, te va a hablar de Google como si fuese la empresa que está ahí en la esquina. O te va a hablar de un emprendedor o personas que son súper famosas como, no sé, esta persona vive en mi calle. Y cuando estás allá, yo empecé a dar cuenta que realmente era un poco así. Estas cosas, estas ideas grandiosas, estos sueños de crear empresas gigantescas, allá está en la vuelta de la esquina, está en cada casa que tú ves, vive alguien que está intentando hacer algo parecido. Y ese estilo realmente se vive y termina permeando a las personas. Hubo otra experiencia ahí que fue cuando fui a ver la llegada del robot de Curiosity en Marte, que fue transmitido en vivo en una base de la NASA y alrededor de una tela gigante en donde ellos colocaron a ese robot transmitiendo en vivo. Fue ese aterrizaje en que el robot soltó unos cohetes que lo bajaban eventualmente y entonces involucraba unos paracaídas, pero ya no chocaba con la tierra y se quedaba rodando con un airbag, sino que soltaba unos cañones con unos cohetes y después unas plataformas lo bajaban con cable. Era tan surreal, parecía ciencia ficción, ¿eh? Pero alrededor del telón habían personas que estaban involucradas con las diferentes partes que Curiosity necesitaba para hacer esto. Y hablando con esas personas, cuando llegué a hablar con ella, yo pensé, bueno, alguien para mandar un robot a Marte tiene que primero calcular cuánta cosa es posible. Ya poner el robot en Marte parece ser un desafío grande. Después, aterrizarlo en Marte. Entonces, debe ser una cantidad de complejidad, una tarea tan compleja. Es que estaba muy curioso sobre cómo se enfrenta un desafío así. Y el aprendizado que tuve ese día es de que 90% era simplemente fuerza de voluntad. No, muchas veces las cosas son mucho más simples de lo que creemos, que no las hace simples necesariamente, pero que nosotros asignamos una complejidad tan inalcanzable a lo que no conocemos. Entonces las personas del paracaídas básicamente me dijeron, no, sí, es un paracaídas. Y es un paracaídas que fuimos mejorándolo para que aguante más calor, para que resista más carga, pero al final era un paracaídas y lo mandaron con el robot a Marte. Realmente... Eso es lo que yo me refiero con banalizar un poco. Claro, no fue que alguien se iluminó, sino que llegaron Exacto. allí por fuerza de repeticiones. Existen tecnologías en donde yo creo que
casi que existe iluminación. Por ejemplo, todavía me sorprendo cada vez que pienso en cómo funciona un resonador nuclear para sacar imágenes de una persona. Yo creo que ahí existe iluminación. Y es una cantidad de personas inventando cosas diferentes que al final alguien por algún motivo logró juntarlas. En muchas de las cosas que vemos en el día a día y que las empresas hacen, existe más fuerza de voluntad que esa iluminación o un genio que inventó algo. Y entonces eso fue lo que yo obtuve ahí en Silicon Valley, que no lo obtuve en Francia. Fue la importancia de la fuerza de voluntad y no solo de capacidad intelectual. Lo curioso es que estaba trabajando en Silicon Valley, el lugar donde no hay ideas locas, no hay límites, y tuviste la opción de quedarte a emprender allí. Sin embargo, vuelves a Latinoamérica. ¿Por qué decidiste volver a emprender desde Latinoamérica? Sí, en el año 2012, varias particularidades en Latinoamérica, pero creo que las principales razones que me hicieron considerar la idea tienen más que ver con el hecho de que uno de mis futuros cofundadores era un grande amigo mío, brasileño. Yo lo había conocido él en Francia. Confiaba mucho en él. Tenía bastantes ganas de trabajar al lado de él. Y él me vende esta idea de que hay que hacer juegos para celular. Parecía una locura total. No, en mi cabeza no tenía mucho sentido porque yo no tenía todavía una sensibilidad sobre qué es lo que podía significar eso y si el mundo de gaming en mobile estaba creciendo o no. Pero coincidieron dos cosas. Primero, existe un lado oscuro a todo este ambiente de innovación. ¿Okay? El lado que comienza a mezclar, existe la tecnología, existe la parte divertida, existe la misión, que es cuando sentimos que queremos hacer algo grande, algo que no fue hecho, pero dentro de eso también existe mucha ambición. E inevitablemente cuando juntamos ambición con estas otras cosas, comienzan a entrar intereses personales, a veces intereses de VCs que no están alineados con la empresa. Y yo no había vivido eso y creo que lo viví en el post-IPO de Groupon, en donde la sensación fue que algunos se querían salvar y se salvaron y el resto se hundió. Entonces, eso me decepcionó mucho, como una misión que eventualmente tú crees y que la sigue porque realmente lo cuentan con una convicción tan grande que tú la acabas creyendo que ellos realmente quieren hacer eso, pero en el momento que las cosas no están yendo bien y alguien se puede salvar, esa persona salta inmediatamente. Entonces se juntó eso junto con la oportunidad de ir a trabajar con uno de mis amigos y una sensación que se podía hacer algo grande en Latinoamérica y esto viene de una reflexión con mi amigo, que tiene que ver con a veces, por algún motivo, hay barreras en el mundo para conseguir accesar ciertos mercados y esas barreras bajan radicalmente. ¿Ya? Y bajan radicalmente porque aparece algo que nadie entiende. En este caso, eso que nadie entendía era mobile gaming en particular. El iPhone ya había sido lanzado hace un tiempo, todavía no era la experiencia lo que es hoy, una experiencia en el App Store masiva, aplicaciones para cada cosa que te puedes imaginar. Todas las empresas estaban intentando descifrar qué es lo que hay que hacer con mobile. Y eso, cuando tú te encuentras en Latinoamérica y sabes de que tenemos excelentes ingenieros, y particularmente en Brasil, existe un volumen de ingeniería brutalmente grande gracias al sistema de educación de ellos, que por lo menos en la educación superior creo que tiene bastante mérito respecto al volumen y la calidad de los ingenieros que crean. Y eso lo juntas a acceso a un mercado global sin barreras. Lo que eso te genera es que tú puedes tener una competencia desleal con ellos. Yo puedo arbitrar talento aquí, podemos hacerlo gigantesco, ellos no pueden hacerlo porque el talento fuera mucho más caro. Entonces se juntan esas cosas y creo que eso le da la oportunidad a un país de aprovechar ese momento para dar un salto. Es como si alguien le ofreciera un shortcut para avanzar algunos años para frente. Entonces todas esas cosas se juntaron, además de un contexto personal. Es un país que está más cerca de Chile, decidimos dar ese salto. Lo curioso es que yo llegué a Brasil llegué a Brasil, realmente el día que llegué, fui por primera vez. Por primera vez. Sin hablar portugués. No hablaba portugués, pero tampoco visité Brasil antes.
Wow. Y llegué con mi perro y con mi ex esposa embarazada y no conocía, no sabía lo que estaba viniendo. Entonces tuvo un poco de racionalidad ahí en esa decisión. Yo creo que no es algo que veo que sea común y todavía me cuestiono por qué fue un poco reckless en retrospectiva. Vamos más de lleno a un poco de la historia de Wildlife Studios, que es la empresa que fundas al llegar a Brasil, hoy una de las empresas de videojuegos más grandes del mundo. Y quiero ponerlo en perspectiva, que es que hoy se dice mucho que hay que estar en San Francisco para construir algo grande, sobre todo dado inteligencia artificial. Ujú, Incluso hay muchos latinoamericanos, brasileños, mudándose a Estados Unidos. Tú hace 12, 13 años vuelves a Latinoamérica, ¿no? Un ujú. poco haces el paso contrario y te fue muy bien, ¿no? Construyendo Wildlife. ¿Qué decisiones distintas toma Wildlife para poder competir y ganar desde Latinoamérica? Mira, me gustaría pensar que todas estas decisiones fueron totalmente intencionales y a propósito, En pero retrospectiva. sí, en retrospectiva siempre tenemos una historia más bonita para escribir en el libro, ¿no? Pero la verdad es de que la gran ventaja que Wildlife tuvo en ese momento fue no estar contaminado por la historia de videojuegos, por la forma de hacer juegos de otros lugares del mundo. Esto Mm, yo creo que se replicó en varios países simultáneamente. Cuando tú miras las empresas más exitosas en mobile, unas pocas de ellas están en Estados Unidos, pero muchas de ellas no están. Ya, muchas de ellas nacieron en Finlandia, gracias a la caída de Nokia, en Suecia por otros motivos, eventualmente en Turquía, en Israel, se generaron mercados de mobile gaming muy grandes. Y lo que nos mantuvo, lo que, no, lo que hicimos muy diferente es que comenzamos una empresa de juegos sin involucrar absolutamente nadie del mundo de juegos. o sea, Entonces, ninguno no, de ustedes nadie, venía del mundo de juegos. nadie. Era todo conocimiento de cero. Cómo hacer un juego, qué es lo que al usuario le importa, cuál es el sistema de producción correcto, cómo probarlo, cómo hacer software engineering para un juego. Y lo que vimos muchas veces, tanto en empresas locales como empresas de afuera, es bien conocido el caso de que empresas de consolas y PC tuvieron muchas dificultades entrando en el mundo mobile, justamente porque enfrentaban el problema de la misma forma que ellos estaban acostumbrados, y todas estas terminaron comprando alguna empresa de mobile gaming. Entonces se tomaban decisiones muy drásticas que es difícil que una empresa de juegos tome. Por ejemplo, podíamos Mm. decidir que O sea, el el, el- beneficio de la pizarra en blanco. imagínate, yo te digo, no, saca sonido del roadmap, porque al usuario no le importa el sonido. La mayoría juega los juegos en modo silencio. Ujú. Y realmente lo hacíamos. Sonido no entraba hasta bien tarde en el roadmap. El juego ya estaba lanzado en algunos países. El juego no tenía Qué sonido. loco. Los gráficos, cuánto invertíamos en gráficos en ese tiempo era ridículo. ¿Por qué? Porque existía una sensación de que realmente el usuario no se importaba en gráficos. ¿De dónde venía eso? De nuestras pruebas, de nuestros tests y de cómo observábamos el mercado. Ujú. Entonces, dado que estábamos en un mercado donde los usuarios interactúan de forma diferente, jugaban en lugares diferentes, no jugaban en la pieza de ellos o en el lugar donde tienen el computador, en momentos diferentes, porque juegan en el bus, juegan en el trabajo, juegan en el baño, en cualquier lugar. Además de las limitaciones de la plataforma, eh, eso creaba el lugar perfecto para cualquier persona que traía un conocimiento de la industria de juegos, se quedaba totalmente atascado porque estaba intentando aplicar una solución que ahí no funcionaba. Al mismo tiempo, veíamos muy claramente, y esto tal vez diferenció otras empresas que tuvieron caminos parecidos, que nosotros veíamos muy bien que la ventana de oportunidad era importantísima, que existía un timing correcto para hacer esto y que eventualmente iba a cerrarse. Entonces había Mm. que avanzar lo más rápido posible, había que tener éxito, había que ser profitable y eso nos obligó a mantener un pragmatismo muy extremo sobre lo que hacíamos. Decisión de comenzar un juego. Bueno, se llamaban Top Free Games, Exacto, ¿no? comenzando por el nombre. Entonces, ¿es Simplemente coincidencia? No para poder es. estar más arriba en el App Store, ¿no? Ajá. Y ese no es el nombre de fantasía, ese es el nombre legal de la empresa.
¿Por qué? Porque eventualmente Google y Apple ellos mismos estaban aprendiendo a conocer el App Store Ujú. y te cuestionaban estas cosas. Oye, tu nombre, Top Free Games, se está intentando usar de ranking. Tú le mostrabas, no, mira, si este es el nombre legal de la empresa. Y realmente lo era. La segunda empresa se llamó primero Fun Games for Free. Esa fue la segunda entidad en que después de que recibimos una primera rodada, tuvimos que Ujú. separar los juegos de una y la otra. Entonces el pragmatismo como que enfrentábamos todo era absolutamente brutal. Juegos morían en una semana, comenzaban otros en otra semana. Súper fácil para un game developer se enamorar del juego y pensar Mm. y asignar un valor sentimental. Entonces el acto de matar un juego termina siendo bastante violento para alguien que no es pragmático. Y esa cultura fue creada de forma pragmática justamente para que no ocurra eso. Claro, es como un arte, ¿no? Me imagino que para un cineasta debe ser parecido, ¿no? Es matar Exactamente a lo tu mismo. hijo, ¿no? O sea, Ajá. conectándolo con lo que hablábamos al inicio acerca de la ambición, José Noblecilla, quien fue vicepresidente de AI, creo, Ujú. en Wildlife, me contaba que hubo momentos claros en la historia de Wildlife donde rompieron sus propios techos mentales de qué Ujú. era posible y que empiezan a soñar más en grande a partir de eso. ¿Cuáles fueron algunos de esos momentos para ti? Mira, me ocurre todo el tiempo cuando empresas locales me contactan para conversar, pedirme opinión sobre juegos, y que tú les preguntas sobre sus métricas, sobre los resultados de sus juegos, e inmediatamente la sensación que me da es de que ellos creen de que lo que ellos consideran un éxito para mí es un fracaso. Y Mm. eso es, volvemos a lo que estaba antes, falta de referencia. Entonces vienen, lanzan un juego, ese juego está dando tal vez $500 por día y ellos dicen, no, es un montón de dinero. Y tú dices, es un fracaso. Si lanzaste el juego, lo acabas de lanzar y está dando eso, probablemente no va a funcionar. Entonces, en, existió felizmente un intuito de que teníamos que compararnos no con las empresas locales que estaban intentando hacer lo mismo, pero buscar referencia afuera del mundo. Nosotros contratábamos personas con el nombre Top Free Games. Teníamos dos juegos, uno de un pingüino, la verdad teníamos otros más pequeños, pero el principal del pingüino, después uno de una moto, y les contábamos de lo que queríamos hacer, era hacer el mejor juego del mundo, y nos comparábamos con Nintendo. Y era una historia difícil de contar sin reír, porque parecía totalmente ridículo, ¿ok? Exacto. Pero cuando ya la cuenta, cuando estás contratando ya la contaste 50 veces, lo empiezas a querer, lo empiezas a justificar y te empiezas a liberar un poco de esa idea. ¿Por qué nosotros no podemos soñar de ser el mejor juego del mundo? ¿Por qué tiene que ser una empresa de Estados Unidos que sueñan hacer eso? Ujú. Y después empiezas a justificar por qué los juegos actuales son de una cierta forma. No vaya a comenzar intentando hacer el juego que Nintendo hace. Vamos a hacerlo más pequeño, vamos a ir aprendiendo y vamos a ir mejorando. Esa curiosidad de entender cuál es el siguiente paso se mantuvo y se ejerció de forma bien explícita. Entonces, existe una comparación diaria con los referentes del mercado, que en ese tiempo deben haber sido Rovio, Zynga, que tenía ese juego CSR, Glue Mobile, que tenía Deer Hunter, eventualmente Supercell, que también más o menos Ujú. en esa misma época lanzó Clash of Clans, ya tenía Heyday. Y entonces cuando nosotros avaliábamos un juego, existía ese intuito de ver, a ver, ese juego es exitoso, pero vamos a compararlo con los juegos de ellos. Y cualquier cosa que hacíamos en esos parámetros era exitoso, independiente si uno de esos juegos nos pagaba todos los sueldos del mes, ¿sabes? Ujú. Daba para ver, hay algo más aquí que no sabemos hacer. Y ese trabajo se fue haciendo de forma bien metódica. Cada área de Analytics iba atrás a entender, bueno, ¿qué es lo que hacen en Analytics ahí? Marketing, ¿qué es lo que ellos están haciendo? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer mejor? Y en ingeniería también. El hecho que fuimos, bueno, el haber seguido de forma tan metódica cómo hacer las cosas y mirando estas referencias que estaban en el mercado mundial, nos permitió ir quebrando esta barrera. Entonces, cuando un juego daba $1.000 por día, nosotros pensamos que era bastante. Bueno, un juego son $300.000 por año. A ver, 30 por día, sí, más o menos. Ujú. Y de repente lanzábamos otro juego y ese juego daba $30.000. Y después pasaba el tiempo y lanzábamos un que Por daba día.
por día. Y después lanzábamos otro que daba $100 por día. Hasta que comienza, pero tienes en la cabeza de que existe un player en el mercado que en ese tiempo se llamaba, bueno, el juego se llamaba Game of War, Machine Zone en la empresa, que el juego de ellos daba $5 millones por día. Qué locura. Entonces, estábamos bien lejos del techo. Y la pregunta era, bueno, ¿cómo vamos cerrando ese espacio? Y lo mismo ocurre con los downloads. Los downloads realmente fue nuestro fuerte siempre. Es lo que hacíamos muy bien. Entonces íbamos quebrando las barreras y hubo un año en que lanzamos un juego que fue top 1, el siguiente año lanzamos 2 y eso se repitió hasta el quinto año en que lanzamos 5. Fue 1, 2, 3, 4, 5. Entonces cuando ya pasaste un año que tuviste 5 juegos en el top 1, bueno, ahí sabíamos que en downloads algo hacíamos bien, pero sabíamos que en monetización todavía existe una brecha grande. Entonces, permanentemente íbamos quebrando estas barreras. Y lo segundo que ocurrió fue la realización de que la ventana se estaba cerrando. Yo diría que eso fue más o menos en 2015, en que era obvio de que las empresas tradicionales ya habían comprado a las empresas de juego y estaban empezando a tener algunos éxitos. Y eso lo que significaba para nosotros es que no había más espacio para ese amadurismo de hacer todas las cosas súper hacky, el arte fea. Ahora teníamos que empezar a ordenar la casa para que cuando terminemos de ordenar la casa coincidiéramos con ellos terminando de aprender a hacer juegos y estar en la misma categoría y no quedarnos aquí, que ellos nos pasen y nosotros salir del mercado. Eso fue bien intencional también. Fue lo que fue llamado en su tiempo TFG 2.0. De esa manera fue llamado por Víctor y involucraba entender de que incluso siendo claramente en ese momento ya la mayor empresa de juegos de Latinoamérica, había una brecha todavía muy grande con la industria que había que cerrarla y eso hacía que teníamos que hacer el mejor trabajo en todas las dimensiones. Eso nos llevó a comenzar a sacar algunos preconceptos. Por ejemplo, empezamos a intentar descubrir, bueno, ¿por qué no logramos invertir suficiente en marketing de performance? Y pasamos de invertir tal vez algunos millones de dólares a llegar a gastar $100 millones en marketing de performance de forma lucrativa. Lo mismo ocurrió con arte. Pasamos de tener equipos de arte que tenían una calidad, pero no había un refuerzo sobre cuál era la barra de calidad. Eventualmente fuimos a contratar al director de arte para que él nos enseñe. Y él nos enseñó y él creó las bases de lo que es el equipo de Wildlife hoy. Entonces, fueron varias fases. Pasar la brecha de no podemos hacer marketing a poder hacer marketing y ahí los gastos conseguimos invertir mucho en marketing, reinvertir la caja de la empresa. Ir multiplicando por 10 los tamaños de los juegos cada vez que lanzábamos un juego nuevo de éxito. Fue un camino algo bien permanente, yo diría que duró hasta la estabilización de la industria, que yo creo que solo fue más o menos en 2018, 2019. Al empezar tu empresa, estás encima de todos los detalles. Sabes qué hay que hacer, qué se dijo y quién lo hace. Eso es Founder Mode, en palabras de Paul Graham. Pero cuando tu negocio crece, todo se multiplica. Hay más reuniones, más tareas y más decisiones. Allí es donde empieza el caos. Y lo que no se documenta, se olvida, se repite o simplemente no se ejecuta. Founder Mode se rompe si no tienes un sistema operativo que crezca contigo. Por eso existe Notion AI for Work. Resume reuniones, detecta tareas, encuentra todo, incluso si está fuera de Notion. Y ahora con chat directo con tu modelo de IA preferido, GPT 4.1 o Claude 3.7. Notion es una plataforma todo en uno para gestionar tu startup. Flexible, comprensiva y customizable. Docs, wikis, bases de datos, todo en un solo lugar. Y esta vez Startupeable se alió con Notion. Obtén 3 meses gratis de su plan Business más inteligencia artificial en el link en la descripción del episodio. Mike, ¿cómo describes cuando Wildlife empieza? Los videojuegos móviles eran un mercado nuevo, ¿no? Y hay cosas que ustedes hicieron que a lo mejor hoy parecen obvias, pero que en ese momento nadie estaba explotando, no porque no tenían la capacidad o el talento, los recursos, sino porque era un mercado nuevo. No es como un deporte nuevo, todos están aprendiendo. ¿Cuáles fueron algunos de low-hanging fruits, ¿no? Frutas que estaban ahí, fácil de agarrar, que ustedes capturaron temprano o antes que
las otras grandes empresas de videojuegos? Mira, cuando nadie sabe hacer algo, en general tiene más que ver con cantidad que con calidad. Entonces, cuando nadie sabe hacer algo, cuando existe una demanda que la oferta no está consiguiendo asegurar, es mucho mejor tomar el mercado con cantidad que con calidad. En los tiempos más tempranos de mobile gaming, Top Free Games llegó a tener del mercado brasilero los primeros 8 lugares del ranking. Y eso no era por calidad, ¿tá? Era más por cantidad. Existe el término growth hacking, creo que fue acuñado más o menos en 2010. En Wildlife no se usaba, pero se aplicaba con una determinación bien grande. O sea, había una cantidad de ingeniería reversa dedicada a entender los algoritmos del App Store. Y no es que los algoritmos del App Store estaban siendo hackeados por nosotros, pero definitivamente estábamos usando todas y cada una de las señales que Apple nos estaba dejando en cualquier lugar, sea en la página de ellos, como sea en las APIs cuando interceptábamos tráfico, sea así, había un entendimiento de cómo esas cosas funcionaban que era extremadamente profundas. Entonces ocurrían cosas de este estilo. Se lanzaba una beta de iOS nueva. Nosotros veíamos que esa beta tenía páginas nuevas dentro del App Store e inmediatamente comenzaba un trabajo de entender cómo funcionan esas páginas, qué es lo que hace que un juego llegue ahí, qué es lo que importa. Son keywords, es edad del juego. Y eso generó una cantidad de conocimiento que era aplicado de forma sistemática en que a veces causaba efectos medio ridículos. Por ejemplo, te vi una versión de iOS que cuando liberaron, actualizaron la App Store y había una página de la App Store, ahora creo que era sobre recomendaciones o juegos parecidos, y nuestros juegos dominaban esa página. Y era porque nosotros entendimos más o menos cómo funcionaba el sistema y tuneamos toda la metadata de nuestros juegos. Pero fue tan intenso que terminó siendo descarado. Entonces había mucho low hanging fruit porque Apple y Google todavía estaban intentando aprender a controlar estos bichos que ellos criaron, que son las App Store. Y eso inevitablemente se fue perdiendo en el tiempo. Las tiendas hoy día, y más o menos a partir de 2018-19, se volvieron totalmente editoriales. Es curioso cómo se repite esas olas, ¿no? Pasó con Google cuando salió el inicio, ha estado pasando con ChatGPT, ahora que salió, ¿no? Y luego salió los hacks de Reddit, de gente que pagaba para hacer blog posts en Reddit, y luego lo cancelaron o creo que bajaron el impacto. Y son ondas. La empresa no puede quedarse durmiendo en sus laureles y creer de que todavía es rápida. Cada vez que aparecía una onda de esas, tenías un playground nuevo en donde podías hackear todo. Y ahí el mercado mudaba y el que no se adaptaba se quedaba atrás. Eventualmente todo el mundo aprendía, se saturaban los precios y bueno, aparecía de repente otra cosa. Y así, y avanzando. Hoy, de nuevo, estás en un mercado con características similares con Enter, ¿no? El mercado de inteligencia artificial. Hay mucho ruido, mucha promesa y es difícil ver dónde realmente está el valor. Sobre todo en el mercado, creo que ustedes apuntan que es corporativos en Latinoamérica. ¿Dónde ves hoy en inteligencia artificial ese mismo tipo de oportunidades que a lo mejor otra gente está subestimando? O sea, en inteligencia artificial, tal como en mobile gaming, en donde existía un escepticismo súper grande por mirar un mercado de juegos de $1, ¿sabes? Nadie iba a apostar de que ese mercado de juegos de $1 iba a ser más grande que el mercado de juegos de consola y PC en ese tiempo. De $60, ¿no? Claro. Entonces, creo que es importante separar lo que hoy día puede ser hype con lo que claramente funciona y se mezcla mucho. Entonces, creo que en inteligencia artificial hoy día estamos viviendo tal vez tres áreas. Una que nos intenta vender inteligencia artificial generalizada, que es separable, ¿sabes? No tenemos por qué creer de que inteligencia artificial nos va a llevar ahí. Exacto. Y ahí nos muestran porque si pasa ya no hay nada que hacer. Claro, y ahí nos muestran los robots de Elon Musk que estaban siendo controlados con una persona con VR. Nos muestran un montón de cosas que parecen un poco futuristas. Por otro lado, no está el mercado de los modelos fundacionales, que es algo que tiene mucho sentido de que exista. El problema es que ese mercado se juntó con el mercado de AGI o con la idea de que vamos a generar AGI
Y eso genera una carrera por recursos para ver, bueno, quién es el que lo hace primero. Y realmente esa carrera por recursos es muy difícil de justificar si es que no van a llegar a ese otro lugar. Pero por otro lado, existe todo un mercado de AI aplicada que está aplicando los modelos que ya existen, que no son promesas. Entonces, cuando yo veo los resultados que Wildlife en sí ha tenido con inteligencia artificial, es una cosa brutal, brutal. Estamos hablando de una revolución absoluta de cómo el arte es creado para los juegos. Cosas que antes se demoraban 20 días en ser producidas, hoy día son hechas en 3 minutos. Quiero generar versiones diferentes de assets para un juego, para ver una versión de ese juego como si fuese un zoológico, como si fuese una granja, y lo hacen en 3 minutos. Simplemente generando los pipelines que colocan restricciones para generar cosas que son útiles. Lo mismo ocurre en marketing. El marketing está cambiando. La cantidad de creativos hoy día de marketing que están siendo hechos con AI es brutal, por no decir la mayoría. Y de la misma forma, en el mundo legal, es muy claro que la tecnología ya consigue hacer una cantidad súper importante del trabajo. No es que estemos reemplazando trabajo que humanos estaban haciendo. Nosotros estamos haciendo el trabajo que ellos no podían hacer. Es algo que para ellos era totalmente imposible. Ahora lo hace una inteligencia artificial, pero lo hace correctamente, con un detalle que un humano no logra hacer, para dejarle al humano solo la parte del trabajo que tiene sentido que un humano haga. Entonces, en todo lo que tiene que ver con AI aplicada, IA tiene la misma característica que mobile tuvo desde 2012 para el frente. Todas las industrias, desde SaaS a industrias B2B, bancos, hasta telefónicas, tuvieron que adaptarse a que las cosas viraron mobile. La época en que toda empresa tenía un aplicativo nuevo. Y tú, y tú no querías bajar un aplicativo para cada empresa, pero toda empresa tenía un aplicativo. Y ahora va a pasar lo mismo. Todas las industrias van a tener que pasar por ese proceso de adaptarse. Y felizmente también ocurre que las barreras de entrada para IA aplicadas son bajísimas. Entonces, de nuevo ahí tenemos esa oportunidad para los países que no necesitan dedicarse a hacer modelos fundacionales. Vemos, pueden existir buenas razones para hacerlo, pero el mercado de aplicada es gigantesco y es una ventana que está ahora para ser aprovechada. Y hablando de ventanas para ser aprovechadas, el crecimiento de Enter ha sido una locura. Leí que el año pasado cerraron alrededor de $10 millones en facturación, siendo una empresa de 2 años de vida. Creo que son números no antes vistos en B2B, en negocios B2B en Latinoamérica, esa velocidad de crecimiento y con clientes enormes, ¿no? Tienen a dos de los bancos más grandes de Brasil, ¿no? Itaú, Nubank, Mercado Libre, hasta Airbnb. Para quienes no han escuchado de Enter, ¿qué problema concreto resuelven en el área legal? Uh-huh. ¿Y por qué tantas empresas lo están demandando con tanta necesidad? Mira, de la forma más fácil de entender, lo que nosotros hacemos es aplicar IA a problemas que realmente importan con responsabilidad, explicabilidad y de forma auditable. ¿Ya? En Brasil, si tú tomas la cantidad de gastos en legal fees de abogados y también de condenaciones que las empresas tienen que pagar, en términos de relación con el PIB, Brasil queda unas 5 veces al frente que el segundo lugar. ¿Ya? Brasil gasta más o menos 2% del PIB para mantener su sistema judicial. ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes un país así que está gastando 2% del PIB para mantener un sistema judicial y solo unos pocos por ciento más en educación, hay un problema. ¿Ya? Y eso, ya aquí en Brasil, eso no es secreto para nadie. Entonces, el dolor que las empresas tienen lidando con decenas de miles de nuevas demandas cada mes es muy, muy alto. Estas demandas no existen porque exista malicia ni una mala intención necesariamente, ¿ok? No se trata de que fraude sea muy alto o el sistema sea corrupto. Simplemente se trata de un sistema que fue montado en base a tal vez buenas intenciones, como por ejemplo hacer que los ciudadanos se sientan defendidos y que tienen acceso a la justicia, y es accesible incluso para alguien que no tiene dinero, y las empresas tienen que posicionarse más o menos a la altura de la persona. Entonces no existe esa diferencia de poder súper grande. Claro, el problema es que brasileros son 200 y pocos millones y empresas son hasta menos, y eso genera un volumen que puede ser intratable. Ahora,
Por eso nos focamos en el problema legal, que tiene esta característica, que es un problema que tiene una consecuencia, contrario a sumarizar cosas, contrario a generar, incluso generar arte. Tú generas arte y no existe una consecuencia clara o un stake muy alto, como podría Ujú. existir cuando tú generas un tratamiento de cáncer para una persona. Cuando tú generas una defensa legal, estás generando una liability legal porque vas a estar mostrando esto a un juez, el juez va a tener que leerlo, va a decir, esta empresa aquí, ¿por qué está mintiendo? Mintió, toda esta evidencia es falsa. Ocurren cosas similares cuando vas a ver problemas de impuestos. ¿Quién Claro, mandaría? el riesgo del error es muy alto. El riesgo del error es muy alto, exactamente. Entonces, lo que Enter hizo es que creamos una máquina que nos permitía enfrentar este tipo de problemas atacando, atacando las características que hacen que estos problemas puedan ser tratados. Y eso generó ganancias bien grandes. Primero, en la eficiencia del proceso. Humanos pasando datos de un lado para otro, que no está necesariamente relacionado con AI, pero sí está habilitado por AI, porque para poder hacer esa manipulación de datos es la interpretación del lenguaje que los LLMs trajeron lo que lo hizo posible. Existe una eficiencia mucho mayor en la gestión de estos procesos. Cuando una empresa está gestionando decenas de millares de casos por mes, ellos quieren tener consistencia en las defensas legales, quieren tener control sobre todos estos abogados que están trabajando para garantizar de que todos ellos están siguiendo ciertas reglas, utilizando ciertas herramientas. Es como que le hayamos dado herramientas a un director técnico de un equipo de fútbol. Todos los Mm, jugadores estaban jugando para cualquier lado, cada uno, habían 3 pelotas en la cancha, y ahora el director técnico consigue decir, no, ustedes juegan en esta formación con estas técnicas y ahora puede medir el resultado a todo el mundo también. Al mismo tiempo, para los jugadores se volvió todo más fácil. Cuando yo necesitaba leer 500 páginas, escuchar 2 horas de audio, que obviamente no lo hacían porque no tienen tiempo para hacerlo, ahora es una inteligencia artificial que hace eso. Entonces, todas las tareas en donde la inteligencia artificial tiene una ventaja, atención infinita, velocidad mucho más alta, usamos inteligencia artificial. En las partes en donde todavía se requiere un humano, se usa un humano. Y esto en consecuencia acabó aumentando considerablemente las tasas de éxito. Y al mm. final esa es la medida que hace que una empresa decida hay que usar esto, porque es muy fácil justificar el ROI del producto cuando ellos ven de que la tasa de éxito aumenta. Quizás no lo sabías, pero además del podcast, tenemos una newsletter y quiero invitarte a suscribirte. Piénsalo así, el podcast es profundidad para entrar en las mentes de los mejores emprendedores de Latinoamérica y el mundo. En cambio, la newsletter es claridad. Destilamos cada episodio en 3 secciones que puedes leer en 5 minutos. Una gran idea, una frase y una anécdota de estos grandes invitados. Más de 20.000 emprendedores, inversionistas y ejecutivos de alguna de las empresas más importantes de toda Latinoamérica nos leen semana a semana y quiero que formes parte de esta comunidad. Si quieres un resumen de las mejores ideas de este episodio, suscríbete en el link de la descripción. Es gratis y me lo agradecerás. Ahora sí, de vuelta al episodio. Ese punto me parece súper poderoso. Y es que hoy las soluciones o las plataformas basadas en AI pueden generar un retorno de inversión pues múltiples veces más alto de lo que un SaaS tradicional generaba. Porque puedes hacer tareas, trabajo que antes pues tenían que hacer humanos o los humanos no tenían tiempo para hacer. Y creo que en consecuencia de eso estamos viendo empresas crecer a velocidades que nunca antes habíamos visto. Y no solo ChatGPT, no, sino muchos negocios B2B que venden a corporativos que tradicionalmente tienen ciclos de venta más largos, ¿no? De 12 meses para arriba, comités, compliance, hacían que uno, por más de que tenga un muy buen producto, demore mucho en vender, ¿no? ¿Qué está Sí. pasando hoy en estos corporativos que permite que una empresa como Enter crezca tanto? Yo creo que principalmente el año pasado existía claramente una presión del mundo o un poco de FOMO Ujú. para el mundo está adaptándose a inteligencia artificial, eso nos va a hacer menos competitivos y nadie quiere ser el último, ¿no? Entonces yo creo que eso ayudó inicialmente, pero incluso teniendo tal vez una actitud pro AI en la mayoría de las empresas, rápidamente te encuentras con que
el- el- lo que termina definiendo estos ciclos de venta para nosotros termina siendo las complejidades para conseguir integrarse, por ejemplo, con la empresa. ¿Cómo me integro con la empresa? ¿Cómo garantizamos que la empresa, cómo mostramos que la empresa es compliant y que el equipo de seguridad no necesita estar preocupado de lo que estamos haciendo? Eh, y eso para nosotros fue simplemente fuerza bruta en velocidad de ejecución e implementación. Recibimos buenos consejos de algunas empresas grandes y uno de los consejos que ellos nos dieron fue que en ningún momento, pero en ningún momento, el proceso de ventas y de implementación puede quedar dependiendo del cliente. O sea, Mm, ellos quieren integrarse y nosotros les preguntamos, bueno, ¿cuándo nos entregan la API? Olvídate, los plazos van a ser siempre 5 meses, 6 meses. Creo que lo más alto que nos dieron ya fue algo así como 9 meses de implementación de una API para acceder a un wow. sistema. Entonces, dado que eso no es aceptable, solo tienes una solución, que es, vamos a tener que hacer nuestro sistema de tal forma para que, bueno, la primera integración demore un poco, la segunda demore menos, la tercera demore menos todavía, y también diseñar el producto para que nuestra estrategia de escalar no dependa de puntos de integración que son muy difíciles de escalar inicialmente. Deja darte un ejemplo ahí. Si nosotros íbamos donde un cliente, era muy fácil encontrar clientes que usaban los mismos proveedores para algunas cosas. Entonces eso nos mostraba que era importante trabajar en integrarse con esos proveedores directamente o indirectamente, sea por las buenas o por las malas. O por detrás, usando las API de ellos, usando o haciendo scraping, o contactando a los proveedores. También veíamos por otro lado que aparecían requerimientos que eran integración con sistemas totalmente ad hoc de las empresas. Y tú puedes usar eso para hacer un trade-off a la hora de ofrecer el producto. Entonces, tiene que ser muy intencional en, bueno, a veces voy a quebrar la regla y voy a prometerle a un cliente, tal vez porque ese cliente va a tener algo muy importante, ¿ya? Nosotros tenemos un cliente que nos gusta mucho porque tuvimos contacto con ellos muy temprano, que fue Nubank, y con ellos la cantidad de integraciones que construimos fue brutal. Tal vez la mayor cantidad de integraciones que alguna vez construí en mi vida fue con ellos, y Wow. realmente fue un trabajo bien difícil y bien, creo que fue hecho principalmente por convicción, porque creíamos que era necesario para mostrar lo que podíamos hacer. Es un trabajo que difícilmente se justificaría hoy día en otra empresa, la cantidad de puntos de integración que tenemos con ellos. Sin embargo, el haberlo hecho permitió que desarrolláramos un montón de expertise para integrarnos con algunos sistemas que se fueron repitiendo después. Nos permitió también sentar las primeras bases de algunas partes de nuestra arquitectura de integraciones. Entonces, en ese caso, era sobre adoptar el desafío no solo porque queríamos vender, pero también porque necesitábamos ver el problema, necesitábamos ejercitar ese músculo para hacerlo mejor. En todos los casos, nunca dejamos que el cliente tuviera que dedicar tiempos largos a una implementación. Los plazos quedaban dependiendo de ello y siempre tenía que quedar. Y si veíamos que era inevitable, simplemente les ofrecíamos nosotros hacer la integración. No poner ni una barrera. Todo lo que era ¿Qué, compliance y seguridad también fue principalmente un trabajo de ir aprendiendo, automatizando, certificarse. Y cada vez que llegaba un cliente nuevo era más fácil, porque ya teníamos un paquete entero para mostrarle, hoy aquí tenemos toda esta información, al punto que también usamos inteligencia artificial para responder las preguntas que ellos nos hacen. en inteligencia artificial pasa mucho que uno ve un video demo en Twitter y Ujú. se ve espectacular y luego lo ves en producción y dices, meh, ¿no? Como que, Sí. como que uno se decepciona, ¿no? ¿Qué es lo más difícil de llevar modelos de IA a producción, sobre todo en empresas grandes? ¿Qué se suele subestimar Eh, desde afuera? Mira, yo creo que toda empresa de AI en algún momento fue culpable de hacer algo así. Yo creo que nosotros no estamos libres de culpa. La dificultad de implementar para mí modelos de enterprise en producción no tiene absolutamente nada que ver con lo que las personas tienden a preguntarme. Entonces tienden a preguntarme mucho sobre orquestación de agentes, sobre qué modelos usamos y qué modelos entrenamos, fine tuning, tienen a hablar también de prompt engineering, cosas así.
Cuando Muy enfocado en los modelos, digamos. muy enfocado en los modelos, muy enfocado en la inteligencia artificial. El primer problema es el desafío de adopción. Entonces, imagínate, cuando tú tienes un problema en que las acciones tienen consecuencias irreversibles, eso ya es un primer problema. O sea, si las consecuencias son irreversibles y tu modelo va a actuar y nadie va a poder asegurar ese resultado antes de que eso tenga una consecuencia, ahí está en graves problemas ya. Si no le Y vas a ese sería poner, un error de diseño. eso sería un error de diseño. Lo segundo es cuando tienes una solución que es difícil de entender. Entonces, imagínate la diferencia entre poner a un médico en que AI analiza una radiografía y le muestra errores. En la radiografía encontré estas cosas. En ese caso, probablemente el médico va a ver la radiografía y yo me imagino que él va a ver cosas y él va a poder contarse una historia diciendo, mira, encontró aquí una mancha, realmente eso puede ser algo. Eso es muy diferente a un modelo pasarle para él un tratamiento del cáncer que está baseado en la investigación de los últimos 15 años. Porque él va a ver el tratamiento, va a decir, no sé cómo justificar esto, voy a tener que leer Claro. 250 papers para conseguir entender lo que este modelo quiere hacer. Entonces, la falta de explicabilidad también te crea ese serio problema de adopción. Por último, existe un problema La idea de la de... caja negra. Exacto. La caja negra en algunos casos da lo mismo. Imagínate, si yo estoy haciendo una imagen para arte, da lo mismo la caja negra. Porque la persona lo va a ver, ok, no me gustó, voy a hacer otro. Ahora, si tiene una consecuencia inmediata, ya no funciona. Ahí lo que necesitas es precisión y necesitas también reputación. Entonces está el problema en la precisión también. Si las personas ven que tus cosas fallan permanentemente, te genera un problema de reputación. Y por último, las personas quieren ver a empresas o personas que ellos consideran creíbles usando las mismas herramientas. Y ahí la importancia de buscar el caso de éxito antes de intentar hacer un blitzscaling con todo el mundo. ¿Ya? Para nosotros esos fueron dos bancos en particular en que nos preocupamos de que realmente el producto funcionase bien. Y el aprendizaje es, al inicio, en lugar de enfocarte en tener muchos clientes, agarra uno o dos y pon toda la carne al asador con esos dos clientes. Todo el canalizador y también preocuparse de los problemas que realmente importan, porque para AI aplicada, AI no es el problema hoy. No es. El problema principal es cómo tú traes. Imagínate la diferencia entre un modelo y un empleado de esa empresa. El empleado de esa empresa está conversando por chat con la empresa, está hablando con la persona que está al lado, va a la cocina tomando un café, le cuentan ese proyecto fue cancelado, va para otro lugar, tiene información. Le pasan un documento, ella ya vio 10 de esos documentos, sabe que en ese documento hay un número que se relaciona con otro. Entonces, eso es bien diferente a tú tomar 15 documentos y pasárselo a ChatGPT. Entonces, el nivel de energía que tiene que ser colocado para tomar un contexto actualizado de la empresa, ¿ya? Estructurar los datos de ellos, documentar los datos, tiene que ser desproporcional versus estar pensando en qué modelo vas a ocupar, ¿ya? No es solo entrenar modelos, fine-tuning, prompt engineering. Si no logras generar estas fuentes de contexto con datos completos y limpios. Entonces, eso generó mucho esfuerzo de clasificación y segmentación, conseguir conectar los sistemas para obtener la información, herramientas internas para describir las entidades y las relaciones que viven dentro de una empresa. Ahí existió bastante esfuerzo en entender todos los stakeholders internos de una empresa y, en fin, al final es ese contexto lo que hace que el modelo performe bien y sea preciso. Después de eso, hazlo auditable. La empresa necesita ver por qué estás concluyendo algo y necesita editarlo también. Algo que puede ser súper lindo y que es bien impresionante cuando lo ves, pero todavía tiene cero valor porque no es auditable. Tampoco la persona lo puede cambiar. Entonces, yo creo que esas son las principales características. Los problemas de enterprise tienen, los que tienen valor, tienen ese problema de stakes. Y los problemas que tienen stakes tienen esas características de explicabilidad, de reputación que hay que resolver. En inteligencia artificial se habla de copilots que asisten tu trabajo y luego se habla de agentes, que son sistemas que hacen el trabajo por ti. Me imagino que en legal esa diferencia no es menor, justamente por el riesgo que hablamos, ¿no? Porque son problemas de donde puede haber mucho valor o también mucha pérdida. Si seguimos un caso legal en Enter de principio a fin, ¿dónde se ven más como un copilot? ¿Dónde se ven más como un agente?
ve en casi todas las partes como un agente, ¿ok? Pero una gran diferencia es que es un agente que prácticamente nunca toma la decisión final. Entonces yo voy a ver de que el caso llegó, va a ser analizado por un agente, va a ser resumido, el agente va a ir a buscar las informaciones al sistema de la empresa y eventualmente va a poner una tarea en la lista de los abogados para que los abogados revisen algunas conclusiones que la gente puede haber tirado. Clásico, la gente puede decir, oye, la información que está en el sistema de la empresa tiene un problema. Detecté que, por ejemplo, el número legal del demandante está equivocado ahí. Entonces tienen que corregirlo y lo que quiero hacer es esto. La persona va a revisar y va a decir, ok, hazlo. Pero la decisión va a quedar con la persona. Y lo mismo Como va a si fuera ocurrir... un asistente legal. Eso. Junior. Yo creo que esa definición de cuando te dicen es como tener un equipo de juniors trabajando contigo, solo que son juniors que tienen pegades. Son juniors que son extremadamente sharp. Es excelente. No, siempre que hay un riesgo, puede ocurrir de que haya cosas que la gente hace solo, pero si lo hace solo es porque probablemente es una acción reversible. Nunca si es una acción irreversible, el agente lo va a hacer solo. Él va a presentar las conclusiones, el abogado va a pasar por ahí, va a revisar y va a aceptar o cambiar lo que la gente quiere hacer. Después la gente se va y continúa haciendo las cosas. Esos paradigmas yo creo que no son cero obvios. ¿Sabes cómo evolucionó? Como vimos que evolucionó la programación usando IA. Entonces partió con autocompletar de Copilot. Luego se volvió ese Copilot que está al lado tuyo y que tú le comentas cosas y él hace cosas en tu código. Rápidamente empezaron a salir estos estudios que dicen que eso hace más lento a la persona. No parece ser ni una sorpresa cuando yo creo que si yo estoy haciendo pair programming con alguien, realmente avanzamos más lento. Pero como paradigma, yo creo que está lejos de ser el paradigma óptimo. Lo que sí tenía es que era el paradigma alcanzable y tal vez el paradigma razonable en el momento que lo inventaron. Autocompletar no era suficiente. Bueno, vamos a hacer un chat porque ChatGPT está funcionando, entonces vamos a hacer un chat. La verdad es que el momento en que yo acabé aceptando que esto va a cambiar todo como programamos es cuando finalmente vi a un agente autónomo logrando hacer el trabajo. Y la diferencia es que yo ya no estoy intentando entender el código de él. Yo no quiero entender el código de él. Lo que yo le doy a él es lo mismo que yo le diría a un equipo de ingeniería. Le diría, mira, vamos a hacer este proyecto, tengo estas opiniones sobre la arquitectura, usaría esta tecnología, tendría cuidado con estas 4 cosas y yo partiría creando un test de integración para conseguir funcionar. Cuando actúas de esa forma con un agente autónomo, creo que la tasa de éxito hoy día es muy grande. Solo que la mayoría de las personas, y particularmente de desenvolvedores que todavía no están, digamos, no son senior o todavía no tienen mucha experiencia, no es algo natural para ellos hablarle hacia un equipo para darle esas instrucciones. Pero en el caso de los agentes es exactamente lo mismo. Entonces, no estamos diciendo que Vibe Coding va a resolver el mundo. Lo que estamos diciendo es que un desarrollador que sabe pasar instrucciones, y eso viene un skill importante, y que sabe pasar contexto, ahora tiene un equipo de 5 mini desarrolladores trabajando para él. Y ustedes se han inspirado en eso para el diseño de Enter, aplicado a abogados. Nosotros diría que sí, ¿sabes? El trabajo del abogado y el trabajo del agent no se mezclan. No estamos pasándole un chat al abogado para que él se apoye. No es un asistente que está en la oreja del abogado diciéndole cosas, esto, otro. Realmente es como si hubieran otros miembros en el equipo haciendo cosas. En Latinoamérica, históricamente el software B2B no fue un mercado grande. ¿Cuál es tu mirada? O sea, ¿crees que la IA rompe este techo histórico del mercado de software en Latinoamérica? Una cosa es clara. Si yo bajo el costo marginal de hacer software y bajo la cantidad de personas que son necesarias para hacer cualquier pieza de software, eso abre una ventana en donde ahora el software es accesible a una escala muy diferente. Entonces, es como la comoditización del software. 2 caminos. 1, software customizado para todo el mundo. Hasta la panadería de la esquina va a tener un ERP para ellos, un SAP. Y por otro lado... SAP de panaderías, literal. Y por otro lado, empresas que hoy tienen un software que lo desarrollaron con 3.000 ingenieros y que son gigantescas,
van a empezar a ver que tienen una empresa de 50 ingenieros o 20 ingenieros compitiendo con ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen tal vez 3.000 ingenieros, cada uno tiene 5 agents, pero ni un software necesita de 15.000 ingenieros. Entonces, esos que tienen 20 van a tener la productividad que ellos tenían cuando tenían 3.000. Y tal vez el output va a ser suficiente para competir. Eso, sin ni una duda, abre espacios para atacar algunos mercados de forma global. Y tal vez la barrera que queda tiene que ver con el software B2B depende de reputación, de contactos. Entonces, una empresa chilena que quiere ir a vender un software B2B en Estados Unidos, difícilmente lo va a lograr hacer sin conseguir mostrar algún tipo de track record, algún tipo de backup, algo que permita a la persona de allá ancorar el valor de esa empresa o la seriedad de esa empresa a algo que ella conoce. Eso puede ser tal vez, no, mira, están indicadas por este inversionista que conocemos y que dice que es una buena empresa. Eso no se rompe, pero existen algunos mercados en donde a nadie le importa eso. Y no es necesariamente B2B. Un ejemplo de eso puede ser gaming. A nadie le importa quién hizo el juego. Lo único que importa es que sea divertido. Y creo que lo mismo aplica a herramientas de productividad o herramientas de forma general. A nadie le importa quién hizo un sistema de simulación de circuitos si funciona bien, si funciona mejor que otro, o un Photoshop si funciona mejor que otro. Entonces, creo que sí, en el momento que esto se vuelva una realidad, eso abre una ventana gigantesca en donde van a nacer un montón de competidores nuevos y probablemente también esta comoditización del software va a generar nuevos mercados más profundos, en donde una empresa no va a lograr llegar a todo el mundo. Todo el mundo va a estar pidiendo software customizado para tu empresa, software definido por especificaciones también, software que yo puedo ir y yo mismo como cliente cambiar la especificación del software y el software el día siguiente ya tiene la feature que quería. Todos esos problemas de implementación, crear features, tener partners para customizar el SAP, chao, desapareció. Y eso realmente abre una ventana grande. Antes de continuar el episodio, quiero pedirte un pequeño favor. Solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal. Si tú no lo estás, por favor, ayúdame dándole clic en suscribirte. Con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas. A cambio, yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas y seguir trayendo cada vez mejores invitados, como los líderes detrás de Mercado Libre, Nubank, Duolingo, Tienda Nube, Pedidos Ya y más empresas de tecnología exitosas de Latinoamérica y el mundo. Gracias y ahora sí, volvemos al episodio. Leí en su blog que en un inicio Sequoia no invierte en Enter porque no pensaba que el mercado fuera tan grande. ¿Qué le hace cambiar de opinión a Sequoia? ¿Es inteligencia artificial? O sea, me pregunto, ¿Sequoia hubiera invertido en una startup de software legal en Brasil previo a inteligencia artificial? La historia es así, mira. Primero, nosotros mismos cuando comenzamos la empresa, la idea era ir a Estados Unidos, de hecho. Y incluso parte de la conversa que yo tuve con Mateus es, mira, yo tengo 3 hijos aquí en Brasil. Le dije, es muy difícil para mí hoy día pensar en que yo puedo ir a Estados Unidos. Yo no tengo ni un problema en quedarme en Brasil liderando el equipo de ingeniería y tecnología, incluso el equipo de Estados Unidos viajar, pero para que alineemos como socios de que es algo que para mí hoy día estaría fuera de alcance durante los próximos 4 años tal vez. Bueno, felizmente no fue necesario, pero porque realmente pensábamos en que la idea era comenzar aquí y luego expandirse. Empezamos con conversaciones con una gran exchange de cripto, tuve conversaciones con aerolíneas en Estados Unidos, bancos. Y lo que fue pasando es que en la medida que fuimos apretando los tornillos en el modelo de business aquí en Brasil y empezamos a hacer cálculos y también a cambiarlo, porque en ese momento estábamos vendiéndole a escritorios de abogacía en Brasil. Lo fuimos cambiando. O sea, las firmas legales, no a los equipos legales en empresas. Exacto. Y fue durante el inicio de 2023 que hicimos ese cambio y la conclusión que derivó de ahí es suficientemente grande como para enfocarnos aquí por unos 3-4 años. Y en ese momento, Sequoia, que mantenía en contacto regular con Mateus, le mandó un email, vi que todavía ya tienen más personas, que tienen unos socios nuevos. Bueno, quería saber cuándo van a venir a Estados Unidos. Y la respuesta de Mateus fue, la verdad decidimos que no vamos a ir.
Y ellos lo encontraron tan locura, pero tan locura, que les causó algo así como, no, ¿por qué personas que parecen ser bastante inteligentes están decidiendo no hacer eso? Y esa curiosidad acabó desencadenando un pedido. Y ellos fueron y nos dijeron, ¿ustedes se molestarían si contactamos a Nubank y a otro de nuestros clientes para hablar con ellos? Básicamente, ellos quedaron tan curiosos de por qué no queríamos ir para allá que decidieron ir a hablar con nuestros clientes para entender qué es lo que estábamos viendo. Esa curiosidad que yo sentí de una manera muy, muy positiva de ver a que un VC se estaba tomó un tiempo bien considerable en entender por qué nosotros estamos tomando una decisión tan drástica que en general he interpretado como si no hago eso no voy a tener acceso a estos VCs. Y ellos quedaron bien impresionados con las respuestas de estos equipos y ahí entendieron de que el problema en Brasil es gigantesco y las palabras de ellos fueron, parece que el mercado no tiene plan B, parece que el plan A son ustedes y no hay plan B. Y fue eso lo que derivó básicamente en las conversas más avanzadas con Sequoia. Entonces, creo que el aprendizado ahí es que el conocimiento popular intenta enviarte a Estados Unidos, a hacer las cosas en Estados Unidos, pero en este caso existía una forma de justificarlo, una manera muy lógica de justificarlo que hacía mucho sentido. ¿Cómo recomendarías a otros emprendedores tomar esa decisión? Porque hay muchos emprendedores de la TAM mudándose a Estados Unidos, a San Francisco, a Nueva York, a Miami, para atacar mercados globales. ¿Es mejor empezar en casa y luego exportar o ir directo al mercado más grande? Es una excelente pregunta. Yo creo que si el mercado local realmente es pequeño, estoy pensando en un caso como el caso de Chile, me parece que no tiene mucho sentido atacar el mercado local primero, ¿ya? Yo creo que realmente deberían ir directo para afuera. Sin embargo, es importante cuestionarse otros puntos. Por ejemplo, si tú vas a Estados Unidos, probablemente vas a competir por el tier de ingenieros, tal vez el top 70%, y el resto lo vas a perder a empresas que tienen una visibilidad extrema. Y eso es bien diferente de lo que yo puedo hacer aquí en Brasil. Aquí en Brasil yo puedo accesar el top 0.1%. Entonces, existen ese tipo de decisiones que no son tan obvias. Existe una ventaja en tener un nombre local. Me parece que solo me quedaría local si vas a usar ese periodo como un periodo de, en fin, entender mejor el problema antes de intentar ir a buscar revenue o intentar tal vez hacer una POC de algún tipo. Francisco ha adoptado un modelo bien interesante en varias de las startups de él, en que él crea equipos en Chile y está siempre con una presencia allá. Él desafía las reglas, pero eso ya es casi una marca de él. Y creo que funciona muy bien porque él logra llevar algo muy interesante de Valle de Silicio a Chile. Logra tener acceso a probablemente equipos de ingenieros muy, muy buenos en Chile a un costo probablemente bien menor. Y honestamente, la calidad, cuando tú comparas el precio-calidad del ingeniero de la TAM con el de Estados Unidos, es incomparable. Allá es difícil contratar. Y peor que eso. Aunque tengas el dinero. Exacto. Es difícil, ¿eh? Aunque tengas el dinero, duele. Y todos quieren ir a Anthropic, o sea. Y hay muchos, y no es que la media allá sea mejor que la media. Aquí allá hay outliers que realmente son muy buenos y muy especializados, pero está extremadamente saturada la oferta, está lleno de ingenieros. Entonces, diferenciar los buenos es mucho más difícil que cuando estás en tu mercado, donde tú sabes exactamente dónde yo estoy. Mike, una pregunta para cerrar. Si tuvieras que agradecer a una sola persona por haberte empujado a pensar más en grande, ¿quién sería? Una nomás. Yo creo que mi padre siempre intentó sacar estos límites, incluso cuando él tal vez tenía los techos, pero él veía que había algo al otro lado. Entonces me impulsó siempre a tomar algunas oportunidades y nunca cuestionó. Como he escuchado a algunas personas que tengo unos amigos, no recuerdo exactamente quién, creo que Mateo fue uno de ellos, que Mateo le dijo al papá, no, bueno, estoy pensando en salir de este escritorio de abogados en Nueva York para ir a trabajar en una empresa de producto en Brasil. Y el papá dice, pero ¿cómo se te ocurre? Estás también allá. Después fue esa, después estoy haciendo el MBA en Stanford, no, voy a salir para hacer una empresa, pero ¿cómo se te ocurre? No es posible. Creo que
de alguna forma mi padre siempre me permitió y me entregó una cierta confianza de, mira, lo peor que va a pasar es que vaya a gastar 2 años y después voy a volver a hacer lo que estaba haciendo. Entonces me permitía hacer esas locuras y generó en mí una forma de ser que creo fue siempre bien tomador de riesgo. Y después, ya lo mencioné varias veces, creo que el trabajo que Francisco hace allá en Estados Unidos e hizo con un grupo de personas que era más o menos de mi generación, ingenieros varios de ingenieros de mi misma universidad, fue, es algo importante porque él le mostró a varias personas en Chile y varios ingenieros que luego llevaron esto para otras empresas, que vivimos con ese techo bajo, mirándonos en menos y no queriendo soñar mucho. Entonces, y es un trabajo que creo que él sigue haciendo a través de Top Sort y también es alguien que yo tengo bastante gratitud por todo eso. Mike, ahora yo te tengo gratitud a ti por más de esta hora. Espectacular lo que hemos conversado. Gracias por el tiempo y la verdad que lo que están armando en Enter es increíble. Creo que desafía muchas de las cosas que creemos hablando de soñarnos, de el producto que están haciendo, el crecimiento que han tenido y creo que los inversores que han atraído solamente consecuencia de la calidad de emprendedores que son y el progreso que han tenido en tan poco tiempo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Enzo. A ti, Mike. Un abrazo.